Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre cómo Cassandra puede ser una excelente opción para las aplicaciones de IoT. La IoT está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea, y para manejar los datos que los dispositivos IoT generan, necesitamos una base de datos escalable y de alta disponibilidad. Aquí es donde Cassandra brilla. Cassandra es una base de datos distribuida, diseñada para manejar grandes cantidades de datos en múltiples nodos, y gracias a su modelo de datos flexible y su capacidad de escalar horizontalmente, hacen de esta base de datos una excelente opción para las aplicaciones de IoT que generan grandes cantidades de datos. En este vídeo aprenderemos cómo Cassandra puede ayudar a resolver algunos de los desafíos de la IoT y cómo se puede implementar para manejar grandes flujos de datos generados por dispositivos de IoT. Vamos a comenzar. La IoT es una revolución tecnológica que está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo. Los dispositivos IoT generan una gran cantidad de datos en tiempo real, lo que nos permite obtener información valiosa para tomar decisiones más informadas. Sin embargo, esta gran cantidad de datos también presenta un desafío significativo. ¿Cómo almacenamos, gestionamos y analizamos todos estos datos? Es aquí donde entran las bases de datos de IoT. Las bases de datos de IoT son fundamentales para cualquier sistema de IoT, ya que proporcionan una forma estructurada y escalable de almacenar y analizar grandes cantidades de datos generados por dispositivos IoT. Permiten a los desarrolladores almacenar datos en tiempo real y analizarlos posteriormente para extraer información valiosa, lo que permite a las empresas tomar decisiones más informadas y mejorar sus productos y servicios. Por ejemplo, imaginemos un sistema de monitorización de la salud. Supongamos que una persona tiene un dispositivo de monitorización de la salud que envía datos en tiempo real sobre su ritmo cardíaco, la presión arterial y la actividad física. Estos datos son transmitidos a una base de datos de IoT que los almacena y los analiza en tiempo real. Si se detecta que el ritmo cardíaco de la persona es anormalmente alto, se podría enviar una alerta al médico o al propio usuario, lo que permitiría tomar medidas preventivas antes de que la situación se convierta en una emergencia médica. Además, la base de datos podría analizar los patrones de actividad física y los hábitos alimenticios de la persona, para proporcionar recomendaciones personalizadas para mejorar su salud. Pero, antes de comenzar a discutir sobre las ventajas o desventajas de Cassandra con respecto a otras bases de datos, vamos a dar un poco de contexto sobre ella. Fue desarrollada por Facebook y se hizo de uso libre en 2008, y utiliza un modelo basado en columnas, lo que permite a los desarrolladores añadir o eliminar columnas sin tener que reorganizar las bases de datos. Algunas de las empresas que tienen implementada Cassandra son Facebook, Netflix, Apple o Reddit, entre otras. En cuanto a sus características como base de datos, primero es importante introducir el teorema CAP. Este establece que es imposible para un sistema distribuido de datos cumplir simultáneamente con las tres propiedades de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Consistencia se refiere a que todos los nodos de la base de datos ven los mismos datos al mismo tiempo. Disponibilidad se refiere a que todos los nodos de la base de datos están disponibles para recibir y responder a las solicitudes de los clientes en todo momento. Tolerancia a particiones indica la capacidad del sistema para seguir funcionando incluso si algunos nodos de la base de datos están inaccesibles debido a una partición de red. El teorema CAP establece que, en caso de una partición de red, un sistema distribuido debe elegir entre mantener la consistencia o la disponibilidad. Es decir, en caso de una partición de red, el sistema debe optar por responder a las solicitudes de los clientes, a expensas de la consistencia de los datos, o mantener la consistencia de los datos a expensas de la disponibilidad del sistema. Es importante destacar que el teorema CAP no implica que los sistemas distribuidos no puedan ser consistentes, disponibles y tolerantes a particiones al mismo tiempo. En cambio, sugiere que en situaciones de fallos de red, los sistemas deben priorizar dos de estas propiedades a expensas de la tercera. En el caso de Cassandra, el sistema se enfoca principalmente en la disponibilidad y tolerancia a particiones, lo que significa que puede continuar operando incluso si algunos nodos del clúster fallan o están inaccesibles debido a una partición de red. Esto se logra a través de una replicación de datos en múltiples nodos, lo que garantiza que los datos sigan estando disponibles incluso si algunos nodos están caídos. Sin embargo, esta elección de enfocarse en la disponibilidad y tolerancia a particiones puede llevar a cabo una menor consistencia en la base de datos, ya que los nodos pueden no tener los mismos datos en el mismo momento. En lugar de eso, Cassandra utiliza un modelo de consistencia basado en el tiempo, lo que significa que los datos pueden estar ligeramente desactualizados en algunos nodos, pero siempre se alcanza eventualmente una consistencia completa. Otra de las características más importantes de una base de datos no SQL como lo es Cassandra son la flexibilidad, que es la capacidad de manejar datos de diferentes tipos, formatos y tamaños
su seguridad y la facilidad de uso, pero sobre todo Cassandra destaca por lo bien que funciona frente a series temporales, que son simplemente datos que se obtienen ordenados en el tiempo. Sin embargo, Cassandra también cuenta con una serie de debilidades frente a otras bases de datos, como pueden ser la consistencia, como se ha comentado previamente, los requisitos de infraestructura, ya que requiere de una infraestructura adecuada para funcionar correctamente, y esto puede ser costoso y complicado de implementar en entornos de IoT donde la conectividad y los recursos pueden ser limitados, que no admite transacciones ACID completas, lo que puede ser un problema para aplicaciones que requieren un alto grado de integridad de los datos, y que, aunque sea escalable horizontalmente, no destaca por ello frente a otras bases de datos. A continuación, vamos a comparar las fortalezas y debilidades de Apache Cassandra con las bases de datos más usadas para IoT, detallando algunos de los casos de uso. Tanto Cassandra como Redis son sistemas de bases de datos no SQL que ofrecen características específicas para la gestión en la IoT. Sin embargo, tienen diferencias importantes en términos de su enfoque y funcionalidades. Una ventaja importante de Cassandra para IoT es su capacidad de escalar horizontalmente y manejar grandes cantidades de datos en tiempo real. Esto lo hace adecuado para aplicaciones de IoT que requieren almacenar y procesar grandes volúmenes de datos generados por dispositivos en tiempo real. Además, Cassandra es altamente disponible y tolerante a fallos, lo que significa que los datos siempre estarán disponibles en caso de interrupciones del sistema. Por otro lado, Redis es una base de datos en memoria, lo que significa que es muy rápida y eficiente en la lectura y escritura de datos. Esto lo hace adecuado para aplicaciones de IoT que requieren baja latencia y alta velocidad de procesamiento de datos, como la transmisión de datos en tiempo real y la detección de eventos en tiempo real. Sin embargo, Redis tiene limitaciones en cuanto a la capacidad de almacenamiento de datos, ya que los datos se almacenan en la memoria RAM, lo que lo hace menos adecuado para aplicaciones de IoT que manejan grandes volúmenes de datos. En resumen, Cassandra es ideal para aplicaciones de IoT que requieren escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, mientras que Redis es adecuado para aplicaciones de IoT que requieran baja latencia y alta velocidad de procesamiento de datos en tiempo real, como por ejemplo análisis financieros de sitios web, monitoreo de la salud de los pacientes y análisis de datos financieros. Como hemos visto, Cassandra es una base de datos distribuida, altamente escalable y tolerante a fallos que es ideal para aplicaciones de IoT que manejan grandes volúmenes de datos en tiempo real. Cassandra permite la escritura y lectura de datos a alta velocidad, y su arquitectura descentralizada garantiza que los datos siempre estén disponibles, incluso en caso de interrupciones del sistema. Sin embargo, su complejidad y curva de aprendizaje pueden ser desafiantes para algunos usuarios. Por otro lado, MongoDB es una base de datos no SQL popular, que es conocida por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y su flexibilidad para adaptarse a diferentes modelos de datos. Es fácil de usar y escalar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de IoT que tienen requisitos cambiantes en términos de estructura de datos y escalabilidad. Sin embargo, MongoDB no es tan tolerante a fallos como Cassandra y puede tener dificultades para manejar grandes cantidades de datos en tiempo real. Por lo que, en resumen, Cassandra es ideal para aplicaciones de IoT que requieren escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, mientras que MongoDB es adecuado para aplicaciones de IoT que requieran flexibilidad y facilidad de uso. InfluxDB está diseñado específicamente para el manejo de datos de series temporales y es conocido por su alta velocidad y eficiencia en la escritura y lectura de datos de series temporales en tiempo real. Además, ofrece una variedad de funciones analíticas y de visualización de datos que son útiles para aplicaciones de IoT. Sin embargo, puede tener dificultades para manejar grandes cantidades de datos que no son de series temporales. Por lo tanto, si lo comparamos con las características de Cassandra, esta es ideal para aplicaciones de IoT que requieren escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, mientras que InfluxDB es adecuado para aplicaciones de IoT que manejan datos de series temporales y requieran alta velocidad y eficiencia en el procesamiento y visualización de los datos. Las bases de datos SQL utilizan una estructura de tabla para almacenar datos y tienen un esquema fijo, lo que significa que los datos deben seguir un formato específico para poder almacenarse en la tabla. Esto puede dificultar el manejo de datos de IoT, ya que son altamente variables y no siguen un esquema fijo. Sin embargo, las bases de datos de SQL tienen la ventaja de tener una estructura de datos bien definida y consistente, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones que requieren integridad de datos y coherencia en transacciones complejas.
Además, las bases de datos SQL tienen una amplia adopción y herramientas maduras para su uso en aplicaciones de IoT, lo que pueden hacer que sea más fácil de integrarlas para una solución de IoT. Por lo que, resumiendo todo lo comentado, Cassandra es ideal para aplicaciones de IoT que requieren flexibilidad en el manejo de datos y escalabilidad, mientras que las bases de datos SQL son adecuadas para aplicaciones de IoT que requieren integridad de datos y coherencia en transacciones complejas. Por lo tanto, hay algo con lo que podemos concluir. Para elegir qué base de datos queremos implementar, debemos fijarnos primero en el problema que tenemos y, según sus características, elegir la base de datos que mejor se adapte al mismo. Para finalizar este vídeo, os voy a enseñar cómo desplegar un pequeño nodo en Cassandra. Para ello, debemos tener instalada la shell de Cassandra y el driver que vamos a usar para Python. El funcionamiento del código es muy sencillo. Primero, importamos las funciones que vamos a usar. En este caso son el modelo con el que se define la estructura de la tabla, las columnas para definir sus características como su tipo, posibles restricciones de valores o si pertenece o no a la clave primaria, la función para sincronizar nuestra tabla con nuestro nodo y finalmente la funcionalidad para conectarnos al mismo. Lo primero que definimos es la conexión con nuestro nodo. En este caso tenemos un nodo local, por tanto escribimos la dirección IP local, la 127.0.0.1 y el nombre que va a recibir nuestro nodo, en este caso prueba. Y si no existiese, se crearía uno nuevo. Posteriormente definimos el modelo de tabla que vamos a usar. En este caso vemos que tiene de nombre Asiot y 4 columnas. Las 3 primeras son de tipo texto, siendo la primera de ellas la clave primaria y la última de ellas de tipo integer. Posteriormente siempre tenemos que sincronizar la tabla que tenemos definida en este script con nuestro nodo. Y posteriormente con la sentencia create podemos insertar una fila en ella. En este caso solo tendríamos que compilar el código, como es un script de Python, lo hacemos con la siguiente sentencia. Y para comprobar si se ha almacenado o no, lo que hacemos es abrir la shell de Cassandra para trabajar con ella. En este caso se hace mediante la sentencia cqlsh. Al abrirla tenemos que seleccionar nuestro nodo. En este caso se llamaba prueba. Vemos que ahora estamos en el nodo de prueba. Y para ver los datos que tenemos en nuestra tabla, basta con hacerlo con una simple sentencia SQL, donde vemos que este es el dato que habíamos introducido. Por último, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de apoyarlo y, si queréis informaros más sobre distintos aspectos de la IoT, no dudéis en consultar el resto de vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!